Ok, bien jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA. Somos de la especialidad de análisis de sistemas. En esta oportunidad, pues vamos a desarrollar la unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 8, lo que significa que estamos ya en la 8ª semana de clase. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con un tema importante, que tiene que ver básicamente todo lo referente a normas de seguridad. Hemos dicho que dentro de una empresa, dentro de una organización, administra básicamente activos de TI, activos de tecnologías de la información. En la actividad de aprendizaje número 7, la cual invito a que revisen, por favor, esa videograbación, hablábamos de la gestión justamente de los activos de TI. ¿Cuán importante es, llevar pues un control de los diferentes activos tecnológicos que puede tener una empresa? Desde el registro de hardware, de equipos, de dispositivos, hasta también llevar un registro de los sistemas informáticos que puede manejar una empresa. Estos sistemas de información pueden variar desde sistemas transaccionales o sistemas que tengan que ver con el procesamiento analítico en línea, es decir, con sistemas OLAP, y que también puede hacer uso la empresa de dichas aplicaciones para el manejo, el tratamiento, el procesamiento, el almacenamiento de su información y también para llevar a cabo una adecuada gestión en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Tanto a nivel estratégico, táctico, gerencial, como también quizás operativo. Otro punto importante dentro de lo que es la gestión de servicios informáticos no solamente es enfocar la gestión de los activos de TI, sino también es gestionar lo que es la entrega de nuevas tecnologías de la información que podemos nosotros comprometernos como área de sistemas a desarrollar dentro de la empresa, así como también dar el soporte técnico a los usuarios dentro de la organización. ¿Por qué dice, profesor, a los usuarios? Porque si esto, por decir, yo quiero mejorar la gestión de servicios informáticos para un instituto, en un instituto no solamente está el personal administrativo, también hay otros tipos de usuarios. Están, por decir, en este caso, los docentes, están también los estudiantes, el personal administrativo. Entonces, hay una clasificación de usuarios y cada uno de ellos va a utilizar, va a emplear dichos recursos tecnológicos. Y por ende, nosotros como área de sistemas tenemos que dar ese soporte técnico al usuario. Nosotros como área de sistemas no solamente nos vamos a dedicar a atender solicitudes del reporte de incidencias que van a ir registrando cada uno de los usuarios que consideren a bien el reporte de dichas incidencias, sino que el área de sistemas tiene que dar respuesta a cada una de esas incidencias reportadas, lo que debe conllevar a la generación de una orden de servicio. Una vez generada la orden de servicio, esa orden de servicio debe generar una atención. Y aquí el especialista va a tener que analizar y determinar esa incidencia que ha sido reportada por el usuario, a qué riesgos se ha estado expuesto a raíz de esa incidencia, lo que significa que se debe de contar con una matriz de riesgos. Y esa matriz de riesgos la tiene que elaborar el área de sistemas con su staff de especialistas de IT que elaboran dentro de dicha área para determinar, ¿no? En este caso, el conjunto de amenazas, de vulnerabilidades a las cuales han estado expuestos o podrían estar expuestos los activos de TI que ya se han gestionado
de forma previa antes de poder hacer el proceso de HelpDesk, antes de llevar a cabo la gestión de soporte. Quizás Jan Flores Pariona me diga, profesor, y si yo quiero hacer un sistema de HelpDesk, más allá de registrar las incidencias, que puede, en este caso, registrar los distintos usuarios de esta casa de estudios, de la cual yo quiero tomar como referencia para el proyecto de investigación con el cual pretendo titularme, o quizás para el proyecto a desarrollar en su unidad didáctica, es decir, en el curso, puedo también enfocar, por decir, el tema de mantenimiento. Claro, como parte del área de sistemas, como una propuesta de mejora, no solamente vas a gestionar el registro de las incidencias, de las amenazas, de las vulnerabilidades, sino que también tienes que elaborar tu matriz de riesgo y también, obviamente, clasificar, y eso sería lo más importante, y creo yo lo primero que hay que hacer en un proceso de HelpDesk, clasificar cuáles son los activos de TI que existen dentro de la organización, para determinar de forma exacta cuáles son los riesgos, ¿no?, a los cuales se van a estar expuestos dichos activos, ¿no? Pero obviamente recuerda que los riesgos se analizan previa identificación de la amenaza. Tú primero tienes que identificar cuáles son tus activos, luego identificas dicho activo frente a qué amenaza está expuesto y si esa amenaza puede conllevar a ciertos riesgos y cuáles son. Y hay que tipificarlos, lo que significa que tienes que tener una tabla de codificación de riesgos. Si tú quieres sistematizar todo eso a través de un sistema de HelpDesk, se puede hacer, claro que sí, pero para eso hay que hacer todo el análisis y el modelamiento que ello implica. Que dicho sea de paso, se tomó el caso de una empresa, de uno del grupo de sus compañeros, y se desarrolló en la actividad de aprendizaje número 7. Está en el canal de YouTube de mi persona, por favor revísenlo. Está no solamente la parte teórica, sino el ejemplo práctico del mismo. Quizás puede servir eso como un primer punto de análisis para mejorar y también para complementar otros procesos, como el que planteábamos, el caso de poder planificar una serie de mantenimientos preventivos. Podemos tener un cronograma de mantenimientos preventivos sobre los activos de TI. De esa manera también mejoramos la gestión de servicios informáticos. ¿Por qué no? A través de una calendarización del proceso de mantenimiento. Un proceso de HelpDesk también te puede llevar o nos puede conllevar, en este caso, a generar planes de contingencia. ¿Y cómo crees tú que salen los planes de contingencia? ¿De dónde crees tú que se genera un plan de contingencia? ¿A raíz de qué? De experiencias vividas. Porque lo que te pasó este año no te puede pasar el próximo año. ¿Sí o no? Lo que viviste en este semestre no lo puedes vivir el siguiente semestre. O lo que pasó, digamos, en la empresa en términos laborales, lo que pasó el mes pasado no puede seguir ocurriendo el próximo mes. Entonces, tú como profesional, pues tienes que generar una serie de contingencias, una serie de planes. No se puede planificar lo que no se ha vivido. Es decir, ¿a qué punto quiere llegar? Si no tengo incidencias reportadas, si no tengo situaciones problemáticas que se han dado dentro de la empresa sobre los activos de TI, ¿cómo puedo generar o planificar o crear planes de contingencia? Los planes de contingencia nacen a raíz de experiencias vividas, ¿no? Entonces, si un activo de TI ha estado expuesto a ciertos riesgos, pues eso genera una orden de servicio y esa orden de servicio genera la atención. Una o muchas atenciones puede generarse a raíz de esa orden de servicio que se nos ha asignado. Y ahí el especialista de sistemas tendrá que determinar la causa probable de la incidencia y determinar el nivel de riesgo al cual se ha estado expuesto y la solución que él ha implementado. Inclusive plantear posibles recomendaciones, porque por algo es especialista, él va a recomendar ciertas cosas.
Mira, para mejorar esto, recomiendo, y él va a detallar qué recomendaciones es lo que plantea para evitar en un futuro el reporte de nuevas incidencias de ese tipo. Entonces, ahí pueden hacer lo que se llaman los planes de mantenimiento preventivo y también generar planes de contingencia. La gestión de servicios informáticos como tal es muy amplia. El hecho de cómo tú diseñes la gestión que tú vas a implementar, pues va a depender también de tus conocimientos, de cuánto es lo que tú manejes y pues no hay gestión exacta, no hay gestión perfecta, pero sí perfectible en el tiempo. Y esa es un poco la reflexión, ¿no? De lo que es la gestión de servicios informáticos. No solamente se enfoca en la gestión de entrega de nuevas tecnologías, sino también en la gestión de soporte, de respaldo que podemos nosotros brindar a los usuarios. Eso implica, profesor, también que nosotros como área podemos brindar capacitaciones a los usuarios, claro que sí. Quizás la incidencia reportada, tú como especialista te has dado cuenta que no es una incidencia producto de repente, no sé, de repente no es que la incidencia que han reportado no necesariamente tiene que ver con un tema del activo de TI, o sea, no es un problema de funcionamiento del equipo como tal, sino es un tema de manipulación del usuario. Quizás no es tema de un malware, no es tema de un antivirus, sino es tema de repente el equipo está lento porque el disco de la laptop o del computador pues ya está lleno o el procesador pues ya llegó a su límite o hay muy poca memoria RAM. No sé, entonces habría que hacer todo un diagnóstico y eso lo tiene que hacer el especialista para ver qué recomienda y cuál es la medida de solución que ha planteado. Entonces, él como especialista va a generar todo ese conocimiento y todo eso sería interesante tenerlo en una base de datos. Y a raíz de esa atención, programar, ¿no?, posibles planes de mantenimiento para los distintos activos de TI que se tienen, asignando pues un cronograma y viendo qué especialistas van a ser los responsables, ¿no?, de llevar a cabo pues ese proceso. Y también podemos generar planes de contingencia, ¿no? Y sobre todo, y ahí viene el tema del día de hoy, generar o aplicar normas de seguridad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el elemento de la capacidad para esta actividad es que ustedes puedan aplicar normas de seguridad. Vamos a ir revisando entonces cada uno de los conceptos y por ahí vamos a ir viendo algunos ejemplos de normas de seguridad que ustedes también podrían adoptar para una gestión de servicios informáticos. Muy bien. Las normas de uso de los servicios informáticos y el compromiso de la confidencialidad sobre el tratamiento de los datos es un punto muy importante para el tema de la seguridad informática. Los activos de información y sobre todo los equipos informáticos son recursos necesarios, son recursos importantes, vitales para una organización, para una empresa. Por ello, pues es indispensable tomar las acciones apropiadas que en este caso nos permitan asegurar que la información y los recursos tecnológicos con los cuales cuenta la empresa estén debidamente protegidos de toda posibilidad de riesgos, de toda posibilidad de amenazas, tales como fraude, sabotaje, espionaje, en este caso industrial, o espionaje empresarial, la extorsión, la violación a la privacidad, los intrusos, los hackers, el hecho de que se pueda interrumpir ciertos servicios tecnológicos. Recuerda que los equipos de hardware, muchos de ellos tienen, en este caso los ordenadores o servidores, tienen instalados una serie de programas, una serie de softwares. Y muchos de esos softwares, para que funcionen, tienen que estar habilitados sus servicios. ¿Cómo funciona Oracle? ¿Cómo funciona MySQL? ¿Cómo funciona SQL Server? A través de servicios. Si el servicio del SQL Server, el SQL Agent, por ejemplo, está detenido, pues yo no voy a poder acceder al servidor, no voy a poder iniciar sesión, porque el proceso está detenido. Hay una interrupción del servicio. Así como también tenemos que proteger y evitar riesgos y amenazas, por ejemplo, el tema de accidentes.
que pueden ocurrir dentro de la empresa y que puedan poner en riesgo, sobre todo, el funcionamiento de los equipos tecnológicos de la empresa. Es decir, por decir, ¿no? Alguien, qué sé yo, manipula de forma irresponsable, no sé, quizás una mesa, de repente, pues, un estante en el cual estaba allí la impresora o ahí habían colocado la laptop y esta se termina cayendo y sufre un golpe. Eso es un accidente. Entonces, el usuario va a decir, bueno, pero lo que pasa es que pusieron la impresora y no la aseguraron. Hubieran puesto aquí una especie de sujetador, se cayó, se golpeó. Y ahora, ¿qué hacemos con ese activo? Eso ya representa una pérdida, porque dependiendo del daño que tenga el equipo físico, ¿no? Si es que se ha dañado algo, pues eso va a representar un costo, o quizás un mantenimiento, o quizás un cambio de algún componente, y eso es un gasto. Entonces, eso también es parte de la gestión, ¿no? Evitar los accidentes con los equipos de TI dentro de la organización. Y otra posible amenaza que puede poner en riesgo los activos tecnológicos de una organización también son los desastres naturales a los cuales podríamos estar expuestos. En el caso del Perú, generalmente, a Dios gracias, no tenemos el tema de tornados o huracanes, gracias a nuestra cadena de montañas. Pero en otros países donde la superficie es llana, plana, sí es muy constante el tema de tornados, por ejemplo, o huracanes. Entonces, imagínate, ¿no? Estar expuesto a un desastre natural de esa naturaleza, ¿no? Valga la redundancia, al estar expuesto a un desastre natural de esa magnitud, los gastos y los daños que podría ocasionar a la empresa, ¿no? Estos desastres naturales también pueden ir, por ejemplo, desde incendios, huaicos, ¿no? Aluviones, en fin, que pueden poner en riesgo también los equipos de TI y también la infraestructura propia de la empresa. El propósito fundamental de las políticas descritas a continuación buscan velar por la información, la cual debe de ser respaldada y usada adecuadamente, así como también el hecho de poder garantizar una gestión eficiente, efectiva, eficaz en lo que es el uso y el mantenimiento de la infraestructura tecnológica e informática en una empresa. Veamos cuál es el alcance y las áreas involucradas. Como en toda política de seguridad, toda política de implementación de normas de seguridad informática, pues tiene que haber un alcance y también determinar cuáles van a ser las áreas involucradas en este proceso de aplicación de normas de seguridad. Esta normativa dice, se debe aplicar en general a la empresa. Es decir, tenemos que aplicar normativas que abarquen toda la empresa, incluido el personal directivo, personal administrativo, personal temporal de la empresa, los empleados, los colaboradores, los contratistas, los proveedores, los consultores, etcétera, etcétera, etcétera. Depende del tipo de empresa. Entonces, si Flores Parione está pensando mejorar la gestión de servicios informáticos del IESFA, él tiene que considerar que esta gestión de soporte, que es el que quiere brindar, que quiere mejorar, porque lo que él me parece que va a hacer es mejorar la gestión de soporte de tecnologías de la información como parte de la gestión de servicios informáticos, la cual también va a conllevar a que él entregue la versión de un nuevo sistema, ¿no? Va a ser una gestión de entrega al momento que él va a implementar este sistema, que seguramente será un sistema web, no lo sé, o quizás una app móvil, donde los usuarios o el personal, en este caso de sistemas, pues reciba las alertas de las distintas incidencias que se están reportando dentro de dicha casa de estudios y considerar los tipos de usuario, ¿no? Se puede reportar una incidencia desde un estudiante, un docente o un personal administrativo. Entonces, él allí va a tener que considerar su sistema de helpdesk tendría que abarcar todo el ámbito institucional.
considerando el personal docente, administrativo, estudiantes, proveedores de servicio, locadores, etcétera, ¿no? Todos ellos consumen tecnología, utilizan recursos TICs de esa institución, que existen en esa institución, y que pueden presentar incidencias con esos equipos, con esos activos, claro que sí. Y para eso, el sistema de HelpDesk debe ayudar justamente a mejorar la calidad de atención y soporte a esos usuarios en el menor tiempo posible, reduciendo así la brecha de espera para la reparación o mantenimiento de un equipo o de un activo. Claro está. Muy bien, como en todo documento donde se pretende implementar normas de seguridad, pues tiene que regir cierta política. Las políticas básicamente buscan garantizar y optimizar el buen uso de los recursos informáticos dentro de la empresa. Y estos se deberán de acoger a las siguientes políticas que vamos a ver rápidamente a continuación. La primera política más importante es el tema de la confidencialidad. Veamos, primera política. Dice lo siguiente: el usuario se compromete a guardar reserva sobre la información a la que se tiene acceso por razón de su actividad profesional. Es decir, el empleado tiene que comprometerse a guardar silencio respecto al tipo de información al cual él va a tener acceso dentro de su relación laboral que tiene con la empresa. ¿Y eso cómo lo cumplimos? Eso, ¿cómo hacemos que realmente se haga efectivo y que no quede en papel? Pues que firme. Al momento que firme un contrato, podemos poner estas cláusulas, estas políticas, donde él se compromete de forma estricta a guardar silencio de toda la información que él tenga acceso durante la relación laboral. Eso podría ser una política a implementar. Siguiente punto: no divulgar dicha información, así como no publicarla de ningún modo, bien directamente o a través de terceras personas o a través de empresas, para ponerla justamente a disposición de terceros sin el previo consentimiento de la organización. Es otro punto importante que tiene que ver con el tema de la confidencialidad. El usuario aquí reconoce que la reproducción, la copia, la modificación, la comunicación pública, la distribución o cualquier otro medio de difusión de los datos o de la información que pueda manejar la empresa sin la autorización de la misma va a constituir un delito que tiene que ver con la propiedad intelectual. Es decir, se constituye un delito contra la propiedad intelectual. Profesor, ¿qué cosa es la propiedad intelectual? Los derechos de autor. Todo lo que se produce dentro de la organización es propiedad y autoría de la empresa, no de los empleados. Los empleados, si bien es cierto, cumplen un trabajo, ¿no? Cumplen una serie de funciones o roles, pero todo lo que ellos generen a nivel de documentación ya es propiedad intelectual de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso se refiere cuando dice que el usuario tiene que reconocer que el tan solo hecho de difundir la información que se maneje dentro de una empresa puede constituir un acto delictivo que tiene que ver con los derechos de autor, que tiene que ver con la propiedad intelectual. Siguiente. Ninguna persona podrá acceder a la información clasificada que se manejen en los sistemas de información, es decir, en los sistemas internos, si no reúne las siguientes condiciones. Primero, tener necesidad de su conocimiento en virtud a su cargo o en virtud a las funciones que éste realiza. 2, haber sido informado previamente al acceso sobre la responsabilidad que adquiere al acceder a dicha información que es clasificada de acuerdo con la legislación o la norma vigente. Tercero, tener la autorización del jefe inmediato
del jefe competente, quien deberá verificar si el usuario dispone o no de la habilitación solicitada o requerida por el mismo. Asimismo, el usuario se debe comprometer expresamente a no realizar ninguna de las siguientes actividades. Primero, intentar modificar, cambiar o distorsionar la información existente dentro de la empresa, porque claramente estaría haciendo ahí una modificación de la misma. Siguiente, intentar descifrar claves, es decir, contraseñas o cualquier otro elemento de seguridad que intervenga en los procesos de las telecomunicaciones de la empresa, intentando así, pues, descifrar, por ejemplo, mensajes, intentar descifrar archivos, ficheros de datos, sin el consentimiento, sin la autorización previa del jefe inmediato o de la propia gerencia general. Tercero, siguiente, destruir, alterar, inutilizar o de cualquier otra forma dañar los datos, la información, los programas, los softwares, los documentos electrónicos o inclusive los equipos de IT de la empresa o inclusive equipos de terceros, porque eso claramente constituiría un sabotaje. De igual modo, el usuario se compromete tras la extinción de la relación laboral, o sea, una vez terminado el vínculo laboral, a la máxima reserva posible que tiene que mantener. Y sobre todo, el no divulgar ni utilizar directamente ni a través de terceras personas o empresas los datos y demás información a la que él haya tenido acceso durante su relación laboral con la empresa. Asimismo, también debe declarar que no estará en posesión de copias de seguridad de algún dato de información de propiedad que sea de la empresa, de cuya elaboración quizás él haya sido partícipe a nivel intelectual o como especialista, asesor u operativo. Ese punto también es importante. Siguiente política: claves de acceso y protección de los datos. Todos los colaboradores tendrán derecho a una cuenta personal, es decir, a tener acceso a los distintos sistemas que maneja la empresa a través de un usuario y un password para el uso justamente de algunos sistemas informáticos, como por ejemplo el uso de la internet, del correo electrónico, de algunas aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones móviles, etcétera. La misma que será proporcionada dicha información, es decir, el usuario y la contraseña, por el Departamento de Sistemas, a solicitud expresa del Departamento de Gestión del Talento Humano, o también conocido como el Departamento de Recursos Humanos, porque es Recursos Humanos quien solicita que a determinado empleado, una vez contratado, pues se le genere los usuarios o el usuario respectivo. Hay empresas que manejan hasta 2 o 3 usuarios, porque cada sistema tiene un usuario distinto. Puede ser o puede darse el caso. Entonces, habría que ver cómo es que van a manejar el tema de los accesos. Y eso lo va a hacer únicamente el área de sistemas. El área del departamento, el área o departamento de sistemas es el encargado de hacer esa gestión. El perfil de usuario debe tener ciertos privilegios, así como también ciertas restricciones de seguridad, que van a ser establecidas obviamente por el Departamento de Sistemas en virtud del cargo y de las funciones o roles que desempeñe dicho usuario. El Departamento de Sistemas podrá cancelar de forma temporal o quizás de forma permanente las cuentas de usuario si es que detecta un uso inadecuado de el usuario y la contraseña que se ha proporcionado a dicho colaborador. Previa comunicación, claro está, al Departamento de Gestión del Talento Humano y también notificando al usuario. O sea,
no es que el departamento de sistemas va a tener autonomía propia y decir, ok, ya, el día de mañana el usuario Axel Menéndez no ingresa más a la intranet. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Entonces, tiene que justificar el bloqueo. En el caso de una institución educativa o de un instituto, pues el área de sistemas tendrá que comunicar al jefe de carrera o en este caso al director de carrera o de la especialidad en la cual estudia ese estudiante para informarle el porqué del bloqueo, el porqué de la inhabilitación, para que él tenga conocimiento y cuál es la sanción o la medida correctiva que se va a llevar a cabo, porque tiene que tener una medida sancionadora. El usuario reconoce que la clave de acceso, como por ejemplo el uso de contraseñas o de password, es personal. Significa que él no puede estar revelando su contraseña o divulgándolo a cualquier otra persona ajena a la labor que él realiza dentro de esa organización. Básicamente porque la clave de acceso es intransferible, siendo el único responsable de las consecuencias que se podrían generar a raíz del mal uso de dicho acceso. Como por ejemplo, la divulgación o pérdida de dicha credencial, de dicho usuario y de dicha contraseña. Lo que queda estrictamente prohibido el uso de claves de acceso distintos al que debe manejar el usuario. Esto con el fin, obviamente, de evadir las normas de control de los recursos. La tercera política de seguridad tiene que ver con el uso de los servicios informáticos e inclusive el Internet. La demanda de los servicios informáticos puede ocasionalmente exceder la disponibilidad, por lo que serán establecidas las prioridades de acuerdo a los perfiles que tenga un usuario, dando obviamente la más alta prioridad a las actividades consideradas como importantes o necesarias para llevar a cabo la misión de la empresa. Los recursos informáticos deben utilizarse para propósitos directamente relacionados con la gestión, con la labor empresarial. Deberá aquí, pues, comunicarse al departamento de sistemas de cualquier deficiencia o mal funcionamiento que se observe en los distintos servicios informáticos con los cuales cuenta la organización. Quedando estrictamente prohibido utilizar los recursos informáticos con fines publicitarios, es decir, el típico empleado, ¿no?, que utiliza los recursos de la empresa para generar publicidad, ¿no? Donde compromete quizás una labor distinta a la que él realiza o por la cual fue contratado, donde hay ahí un fin comercial, un fin publicitario. No utilizar servicios de comunicación externa, tales como sistemas de mensajería instantánea, a menos que tenga la autorización expresa del gerente general o del jefe de área. Se prohíbe introducir música, programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de la empresa. Se permitirá la consulta solo a determinadas páginas web que contengan información importante o relevante a las actividades comerciales que se realizan dentro de la empresa, quedando así prohibido el uso de los chats, juegos, pornografía u otro tipo de información que no cubre las necesidades de la organización, ya que esto afecta el rendimiento de la red, obviamente, porque se pueden descargar juegos y esto consume el ancho de banda, porque cuando descarga pornografía con contenido explícito, puede terminar descargándose algún virus, algún troyano, algún malware. Recordemos que existen
los server malwares, servidores de virus, desde los cuales están infectados y son máquinas que estas terminan redistribuyendo o redireccionando una serie de páginas donde consigo pues van este tipo de malware. Obviamente, esto no solo afecta el rendimiento de la red de la empresa, sino también del equipo, al considerar que estas páginas pueden ser una puerta de ingreso para los malwares. El usuario no podrá bajar ni instalar ningún tipo de programa desde Internet, ya sea por cuenta propia, siendo esta responsabilidad exclusiva y únicamente del área de sistemas. Es decir, aquí el usuario, si necesita instalar algún programa, algún software, algún utilitario, qué sé yo, deberá solicitarlo de forma expresa a través quizás de un correo electrónico, desde su cuenta de correo corporativa al área de sistemas, a la jefatura, solicitando el requerimiento de dicho programa para que el área de sistemas sea el responsable de la instalación de ese programa. No vaya a ser que termine el usuario instalando un programa y después nos digan que la máquina a la semana está infectada por un virus. ¿De quién creen ustedes que va a ser la responsabilidad? No del área de sistemas. El usuario siempre, como se dice, el usuario siempre rebelde, ¿no? Que no sigue o no tiene en consideración las normas, las políticas que se han implementado. Y frente a ello, pues se tienen que aplicar siempre sanciones, ¿no? Porque yo siempre he dicho, parte de las vulnerabilidades que existen, la responsabilidad pues recae en el usuario. Cuarta política, uso de la red. El usuario se compromete a aceptar las condiciones estipuladas en los acuerdos de conexión de la empresa, en las que se señala el uso de los servicios informáticos con fines exclusivamente laborales, lo que excluye cualquier uso comercial de la red LAN, de la red de área local, así como también realizar prácticas desleales o cualquier otra actividad que voluntariamente tienda a afectar a otros usuarios de la red, tanto en las prestaciones de esta como también en la protección y la privacidad de la información de la empresa. Es decir, el usuario tiene que comprometerse aquí de forma explícita cómo es que va a manipular la red de la empresa, qué tipo de información es a la cual él va a tener acceso, a qué páginas web, por ejemplo, qué tipo de información es la que él puede o no compartir. Todos esos lineamientos se tienen que establecer como políticas, que al final son las políticas o las normas de seguridad. No obstaculizar el acceso de otros usuarios a los servicios informáticos mediante el consumo masivo de los recursos del sistema, dado por el uso de programas externos o ajenos a los intereses de la organización, así como también realizar acciones u omisiones que dañen, interrumpan o generen errores en dichos sistemas, o cualquier otra actividad que altere el normal funcionamiento de los servicios informáticos. La conexión de equipos de cómputo o dispositivos de hardware ajenos a la empresa, requerida por alguna situación quizás particular o derivada de alguna práctica comercial o de negocio, deberá estar avalada por el responsable de área. Es decir, el responsable de área, el jefe del área en el cual trabaja dicho empleado, es el que debe de dar el visto bueno, la autorización para que ese usuario haga uso de determinado software o determinado programa, o que quizás le pertenece al usuario. Hay usuarios, por ejemplo, que les gusta trabajar con su laptop. A pesar que la empresa les pone una laptop, dicen, no, yo tengo mi laptop personal, yo voy a traer mi laptop. Tiene que haber una autorización previa. No es que viene con su laptop y se sienta y trabaja. No, 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 tampoco es así. Él tiene que estar sujeto a reglas, el usuario.
porque nosotros no sabemos si esa laptop que él trae tiene malware, tiene virus. Entonces, ¿quién tiene que hacer esa revisión? El área de sistemas. Primero tendrá que dar el visto bueno el jefe de área y luego el área de sistemas tendrá que hacer una evaluación del equipo antes de y ver si es que el equipo se va a quedar de forma estable en la empresa o es que el usuario va a estar yendo y trayendo su laptop. Eso también habría que revisar cómo es que se va a dar esa situación. El departamento de sistemas efectuará un registro y monitoreo autorizado cuando sea técnicamente factible para lo que es el tráfico de las comunicaciones, generando en los equipos de la empresa con fines estadísticos para la detección de fallas y la garantía de la calidad del servicio, siempre que se cuente obviamente con la autorización del caso por parte de la gerencia general, así como también por la jefatura de cada área en la cual se quiere llevar a cabo ese monitoreo o esa auditoría a nivel de tráfico de red, por ejemplo. Quinta política, uso del correo electrónico. Todos los usuarios tienen derecho a la privacidad del correo electrónico, el mismo que deberá ser usado de acuerdo al perfil de usuario. El usuario tiene la obligación de realizar la clasificación y depuración de la información que él recibe a través de su correo electrónico de forma periódica. El usuario también será responsable de la información y del espacio del almacenamiento de la cuenta de su correo electrónico que se le ha asignado. Claro, porque la cuenta de correo pues tiene una capacidad de almacenamiento. Entonces, él va a ser responsable de qué información va a gestionar en ese drive, en ese espacio virtual que se le ha creado para que él almacene sus archivos, su información. El usuario no deberá suscribirse a listas o grupos donde reciba masiva cantidad de correos electrónicos, salvo que se trate de complementos a labores relacionados con su trabajo dentro de la empresa. Por otro lado, el correo institucional no deberá almacenar archivos como programas, softwares y otras fuentes que violen los derechos de autor. Cuidado, cuidado con este punto. La protección de datos, la ley de protección de datos. El usuario se compromete expresamente a no realizar ninguna de las siguientes actividades, como por ejemplo, enviar mensajes internos de correo electrónico conteniendo datos o información ajena a los intereses de la empresa. Enviar mensajes de correo electrónico externos de forma masiva, con fines comerciales o publicitarios, salvo que se trate de complemento a actividades de índole laboral. Intentar leer, borrar, copiar o modificar los mensajes de correo electrónico de otros usuarios. Eso también es importante. Así como también el envío de correos electrónicos anónimos. Entonces, el usuario tenemos que comprometerlo a que no realice ninguna de las actividades que estamos señalando. Como por ejemplo, tampoco mandar ni contestar cadenas de correo electrónico de origen desconocido o de cuentas de correo no validadas, no verificadas por el departamento de sistemas, porque indirectamente estaría facilitando el ingreso de malwares, en este caso, a la red. O inclusive podría terminar siendo víctima del phishing o de la ingeniería social. Sexta política, el uso de los recursos de cómputo. Los usuarios deben cuidar, respetar y hacer un uso adecuado de los recursos de cómputo de la empresa, comprometiéndose a realizar las siguientes actividades, como por ejemplo, primera política, dentro de lo que es el uso de recursos de cómputo. La política es uso de los recursos de cómputo. Primera normativa dentro de esa política. El apagado normal del equipo de cómputo. A veces los equipos se terminan dañando porque el usuario no lo apaga, ¿no? Si tiene un ordenador, por decir, de escritorio, ¿no?
tiene su CPU, su monitor, dice, uy, dan las 6, ya me voy, lo siento. A mí aquí no me pagan horas extras y por lo tanto yo tampoco le voy a dar tiempo adicional a la empresa, lo siento. Aquí yo trabajo lo justo y lo necesario, ni más ni menos. 6 o'clock, chao. Pero demora a apagar la máquina. ¿Qué hace? Agarra y desconecta el cable de poder del CPU, del monitor, listo, se acabó, me voy, chao. Y en esa acción de desconectar rápidamente la fuente de poder, ¿no? El cable de poder, de la fuente eléctrica, de la energía eléctrica de la pared, o en este caso, pues, del estabilizador al cual esté conectado, puede terminar dañando la fuente de poder del CPU, se puede quemar. Acuérdate que la energía eléctrica puede haber picos, subidas y bajadas, y en eso el hecho de desconectar bruscamente un equipo podría generar que este CPU, esta fuente de poder, se termine pues dañando. Entonces, eso es una recomendación importante, ¿no? El apagado normal del equipo de cómputo. Siguiente, cubrir el equipo con cobertores. Son una especie de fundas, ¿no? En el caso que existan, pues se tapan los equipos para evitar pues que ingrese el polvo, ¿no? Se ensucie el equipo. Siguiente, no usar los equipos como portapapeles o repisas. Hay usuarios que tienen esa, voy a decir, mala costumbre de agarrar el equipo y poner cosas encima del CPU, encima de la impresora, ¿no? Y termina pues poniendo una serie de cosas, ¿no? O a veces adornos, ¿no? Pues sí, etiquetas, en fin. Siguiente recomendación. Siguiente norma. No ingerir alimentos y bebidas cerca de los equipos, ¿no? El típico usuario que le toca su break, ¿no? Trae la galletita, trae el café, trae la gaseosita, ¿no? Y se pone a comer frente del equipo de cómputo. Y termina pues cayendo, ¿no? Los residuos de la galletita, o quizás, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? El peor escenario, se voltea la taza de café encima del teclado. Ese teclado probablemente ya quede inoperativo. O se le termina cayendo la gaseosa o el agua encima del teclado. ¿Te das cuenta? Vamos a suponer que no es, digamos, un ordenador de escritorio, o sea, no es un computador que está conformado por monitor, teclado, mouse, que dice, bueno, se me olvidó el teclado, le cambiamos de teclado y se soluciona el asunto, ¿no? Fin del problema. Es una laptop y el teclado está integrado. Ahí tenemos ya un problema, ¿no? Entonces, esa es una recomendación también. Siguiente, no dañar, destruir o inutilizar los equipos de computación de la empresa. Bueno, no creo que ningún empleado en su sano juicio se ponga pues a golpear los equipos, ¿no? Salvo que sea un orate, ¿no? Una persona que no está, voy a decir, equilibrada emocionalmente, ¿no? Para llegar a esa magnitud. Pero igual hay que considerar ese punto, ¿no? Siguiente, no mover los equipos de cómputo dentro y fuera de la empresa sin la debida autorización del jefe inmediato superior o de acuerdo al perfil de usuario, ¿no? Hay usuarios que a veces tienen oficinas y les gusta remodelar la oficina, ¿no? Y dicen, voy a mover el equipo porque yo no quiero que la impresora esté aquí, lo quiero poner acá y así, y bueno. Termina pues moviendo el equipo y en eso que está manipulando se le cae o se daña o en fin, algo puede suceder, ¿no? Porque para hacer los cambios también debe de comunicar, ¿no? Al jefe inmediato, mire, quiero hacer esto, ¿puedo? Solicitar el permiso, ¿no? De repente el jefe inmediato le dice que sí, o el jefe inmediato dice, mira, no te preocupes, voy a llamar al área de sistemas para que ellos se encarguen de manipular el equipo, de cambiar. O de repente necesitamos otro punto de red, nosotros no lo vamos a jalar con un cable, hay que hacer lo que ellos lo hagan. Es lo recomendable. ¿Por qué? Porque los activos de TI están bajo el cuidado del área de sistemas, obviamente. Siguiente norma. La pérdida o robo
de cualquier componente de hardware o software debe ser reportada de forma inmediata al Departamento de Sistemas. ¿Para qué? Para que no solamente tenga conocimiento, sino para que tome las acciones del caso en reponer dicho equipo o dicho software. Séptima política de seguridad. El uso de las licencias de software. Para prevenir demandas legales o la introducción de virus informáticos, se prohíbe estrictamente la instalación de software no autorizado, incluyendo el que haya sido adquirido por el propio usuario. Asimismo, no se permite el uso de programas de distribución free, gratuita, a menos que haya sido previamente aprobado por el Departamento de Sistemas. El Departamento de Sistemas tampoco deberá copiar programas a los usuarios para fines particulares y sobre todo ajenos a la organización. O sea, el área de sistemas no puede estar dando copias de sus software, de los programas de la empresa, porque obviamente esos programas tienen licencia, y decirle, no, no te preocupes, yo te doy un CD, una copia del Office, toma tu Office 365, toma tu Office versión 2019, 2017. No, ¿por qué? No debe. El usuario no deberá quedarse en posesión de programas o manuales originales. Estos deberán ser canalizados por el Departamento de Sistemas. Bueno, esto estamos hablando cuando son documentos físicos, ¿no? Me han dado un manual de 20, 30, 40 páginas, no sé, sobre la manipulación de determinado equipo o programa, y pues terminó mi vínculo laboral, pues tengo que entregar ese manual. Ese manual no es de mi propiedad, ¿no? En el caso que sea un manual físico, obviamente. Cuando son manuales digitales, ya es muy probable que el usuario tenga una copia. Y no creo que tampoco lo devuelva. Muy bien. Ahora hablemos sobre el alcance del proceso de gestión de la seguridad informática, habiendo ya revisado estas 7 políticas. El proceso de gestión de la seguridad informática comprende desde la implementación de controles definidos en el Plan Director de Seguridad de la Información, el famoso PDSI, sobre los componentes de la infraestructura tecnológica, institucional y otras necesidades que van a permitir justamente mantener la operación normal y segura de los servicios informáticos dentro de la empresa. Y esto va a finalizar con el monitoreo que va a permitir establecer la correcta y eficiente operación de los controles que hemos implementado. Hablemos ahora de las normas generales del proceso de gestión de la seguridad informática. Tiene que haber ciertas normas generales que rijan en el proceso de gestión de seguridad. Las políticas de seguridad informáticas son la aplicación obligatoria para todos los directivos y empleados de la empresa. Eso hay que tenerlo en claro. El Plan Director de Seguridad de la Información priorizará controles generales aplicados a los activos de la información almacenados o procesados por medios tecnológicos, para los que se deberán definir ciertos controles técnicos a implementarse en la infraestructura tecnológica y en los servicios informáticos de la empresa. La implementación de controles informáticos deberá someterse a un proceso de monitoreo previa aprobación y salida a producción. La definición de controles técnicos se efectuará tomando como base la aplicación de estándares. Siempre los controles técnicos tienen que basarse en estándares, marcos legales y normativos. También se aplicará el criterio del mínimo privilegio en la aplicación de controles informáticos, dependiendo de la necesidad de acceso, de acuerdo a los criterios de disponibilidad, confidencialidad e integridad. Todo control de seguridad informática implementado deberá someterse a un proceso de monitoreo que permite establecer su adecuada operación. Los informes de monitoreo, de control informático implementado, tienen que contener novedades relacionadas con su aplicación efectiva. Deberán también ser canalizados para la revisión por el subproceso de la planificación de controles de seguridad informática.
También la información que se genere a raíz del monitoreo de los controles informáticos implementados deberá pues alimentar una base de datos la cual va a generar conocimiento sobre el monitoreo que se ha efectuado por el responsable del equipo de la gestión de la seguridad informática. Es decir, en otras palabras, para saber pues quién ha hecho el monitoreo, ¿no? Tenemos que registrar esa información. Siguiente punto, normas específicas del subproceso de planificación de controles de seguridad informática. La planificación de controles de seguridad informática definirá controles técnicos a implementarse en la infraestructura tecnológica y los servicios informáticos de la empresa. Esto según los requerimientos que se hayan establecidos, ¿no?, por el plan de seguridad de la información y también el plan de seguridad informática. Así como también considerar los reportes de análisis de monitoreos de la plataforma, el análisis, por ejemplo, de ethical hacking, las leyes, los reglamentos, las normas, los eventos, los incidentes que se han presentado a nivel de seguridad informática. La definición también de controles técnicos se efectuará tomando como base la aplicación de estándares, de marcos legales y normativos. Se aplicará también el criterio del mínimo privilegio en la aplicación de controles informáticos. El equipo de gestión de seguridad informática será conformado por un líder. Este líder tiene que ser el líder del equipo de la dirección de gobierno o de gobernanza de tecnologías de la información y de innovación. Al menos también tiene que existir un técnico, ¿no?, de cada unidad para lo que es la coordinación general de tecnologías de la información y la comunicación, con conocimientos afines al control que se intenta implementar dentro de la empresa. La formalización, ¿no?, de los equipos de trabajo se van a efectuar mediante una suscripción de acta de constitución del proyecto, o también conocido como orden de trabajo, en el cual pues se debe de incluir un cronograma de actividades. Dependiendo de la complejidad, claro está, del control a implementar, tendrá que ser suscrita por el director de gobernanza de TI e innovación y la coordinación general de tecnologías de la información. La definición de controles de seguridad informática deberá efectuarse mediante el análisis de alternativas tecnológicas que permitan pues evaluar y seleccionar, ¿no?, las que más se ajustan a las necesidades pues de la empresa. Tiene que haber también un seguimiento de la implementación de los controles de seguridad informático, ¿no? Dependiendo de la complejidad de dicha implementación, se va a tener que efectuar pues mediante instrumentos de gestión de proyectos tecnológicos, ¿no? Así como también el cronograma respectivo de su implementación. La periodicidad de la actualización de ese plan de implementación de controles de seguridad informática va a depender de la frecuencia con la cual se reciban, pues, ¿no?, los disparadores del proceso, y cada vez que el subproceso de monitoreo de la implementación del plan de seguridad informática emita informes sobre las distintas incidencias que se han tenido. O sea, en otras palabras, tiene que haber documentación sobre las incidencias, porque si no, ¿cómo actuamos? ¿Cómo planteamos mejoras en los procesos? Se tiene que hacer a través de las incidencias que se han analizado y que tienen que estar documentadas, claro está. La socialización del plan de implementación de controles de seguridad informática y sus actualizaciones se efectuará formalmente mediante un memorando interno. La información se publicará en un sistema documental. Por ejemplo, Alfresco es un software, y eso lo comentábamos en la sesión anterior, que permite pues la documentación que se genera a través de la gestión de HelpDesk. Entonces tiene que estar documentado. El coordinador general de tecnologías de la información y comunicación será el responsable de la aprobación de ese plan de implementación de controles de seguridad informática.
El plan de tratamiento de riesgos tecnológicos residirá también en algunos controles ISO para los componentes informáticos asociados a cada control informático requerido en el plan de seguridad de la información. El equipo de gestión de riesgos tecnológicos será conformado por un líder de equipo de la Dirección de Gobernanza de Tecnologías de la Información y la Innovación, y al menos también pues un técnico de dicha unidad con el fin de que pueda controlar todo lo que se está analizando. La formalización de los equipos de trabajo se deben efectuar mediante un acta, mediante un documento que tiene que ser suscrito por el coordinador general de tecnologías de la información y comunicación y el director de gobierno de TI, que está también a cargo de la innovación tecnológica implementada en la empresa. Y también en algunas empresas existen también lo que se llama el director de soluciones tecnológicas y el director de infraestructura y operaciones. O sea, estoy hablando de una empresa real, una corporación donde el área de sistemas existen varios directores y coordinadores que ven el tema de tecnologías. Y ellos son los que deben de proveer de los distintos recursos que se necesitan para la gestión misma, obviamente. El seguimiento para la ejecución del proceso se debe efectuar mediante un cronograma, ¿no? Tiene que haber un cronograma. La periodicidad de la actualización del plan de tratamiento de riesgos tecnológicos pues dependerá de la frecuencia con que se reciban los disparadores del proceso. Y finalmente, el plan de tratamiento de riesgos tecnológicos y las actualizaciones que se generen a raíz de su implementación debe de ser aprobado por el Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación. Es decir, aquí hay un trabajo integral. Todos los especialistas tienen que tener conocimiento de las incidencias, de los riesgos, de las amenazas, de lo que está sucediendo dentro de la empresa, para poder mejorar los controles implementados, para poder hacer las mejoras del caso. De repente, por ahora hemos implementado 7 controles. Mañana pueden ser 10, pasado pueden ser 20, 40, 50, pero siempre basándonos en normativas. Y TIL es una de ellas, para lo que es la gestión de servicios informáticos. La normativa ISO 27001 tiene que ver con algunas políticas y controles de seguridad informática, que quizás no vamos a poder implementar todas esas políticas, pero lo podemos hacer de forma progresiva en el tiempo, dependiendo de la realidad de la empresa, del tamaño que ésta representa y de los procesos que ésta tenga a nivel de gestión. Bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta, consulta. ¿Ninguna? Ninguna, profe. Ok, perfecto. Bien, jóvenes, yo los invito a que revisen este material a detalle. Está en la plataforma del aula virtual del IESFAM. Leanlo a detalle, revísenlo, por favor. Este documento puede ser muy importante para la elaboración del proyecto que tienen que hacer dentro de la unidad didáctica. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima, Dios mediante. Nos vemos, que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego, Briseño, cuídate.